Quizás recuerde cómo hace 2 años, el comité del 6 de enero contrató a un productor de televisión real para que estas audiencias se grabaran y editaran antes de publicarlas públicamente. En total, durante un período de 6 meses, 10 audiencias individuales fueron transmitidas en televisión, y una de las cosas más inesperadas y sensacionalistas que salieron de estas audiencias fue el testimonio de esta mujer aquí, la señorita Cassidy Hutchinson. Al final de la administración, Trump Cassidy se desempeñó como asistente principal del señor Mark Meadows, el jefe de gabinete de la Casa Blanca. Y durante el testimonio de la señorita Cassidy, que solo para referencia ocupó la totalidad de la audiencia número 6, ella hizo algunas afirmaciones bastante impactantes y sensacionalistas sobre lo que el expresidente Trump hizo en su auto el 6 de enero. Aquí hay un breve fragmento de la audiencia que duró 2 horas, y como dato, cuando ella menciona a Bobby se refiere al señor Robert Engel, al agente secreto de Trump. Tony proceeded to tell me that when the president got in the Beast, he was under the impression from Mr. Meadows that the off-the-record movement to the Capitol was still possible and likely to happen, but that Bobby had more information. So once the president had gotten into the vehicle with Bobby, he thought that they were going up to the Capitol, and when Bobby had relayed to him, "We're not, we don't have the assets to do it, it's not secure, we're going back to the West Wing," the president had a very angry response to that. Tony described him as being irate. The president said something to the effect of, "I'm the effing president, take me up to the Capitol now." To which Bobby responded, "Sir, we have to go back to the West Wing." The president reached up towards the front of the vehicle to grab at the steering wheel. Mr. Engel grabbed his arm, said, "Sir, you need to take your hand off the steering wheel. We're going back to the West Wing. We're not going to the Capitol." Mr. Trump then used his free hand to lunge towards Bobby Engel, and when Mr. Renato had recounted this story to me, he had motioned towards his clavicles. Entonces, básicamente entre sus afirmaciones aquí, el expresidente Trump se volvió tan furioso e indignado después de no ser llevado al Capitolio de los Estados Unidos, que él mismo se puso al volante del vehículo, y cuando eso no funcionó, en su lugar, atacó a su propio agente del servicio secreto para tratar de asfixiarlo. Esa es la historia que el Comité Selecto del 6 de enero decidió transmitir a todo el país y al mundo entero en su audiencia televisada altamente producida. Sin embargo, curiosamente, hubo otra entrevista que el Comité Selecto del 6 de enero llevó a cabo a puerta cerrada que refutó directamente el testimonio de la señorita. Pero por alguna razón la transcripción de esa entrevista no se incluyó en el informe final publicado por el Comité del 6 de enero, y mucho menos en la audiencia televisada. El arte más supremo es hermoso, impactante, eterno y conmovedor. Conozca el arte con 5000 años de historia. Inspirado en lo divino. Shen Yun regresa a Guadalajara y Ciudad de México, del 26 de abril al 5 de mayo. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que usted ha estado esperando. Shen Yun. Shen Yun regresa a Guadalajara y Ciudad de México, del 26 de abril al 5 de mayo. Sin embargo, con los republicanos ahora a cargo de la Cámara, están comenzando a revisar muchas de estas entrevistas previamente no publicadas. De hecho, los republicanos de la Cámara acaban de publicar su propio informe que pueden ver en su pantalla titulado "Sobre los fracasos y politización del Comité Selecto del 6 de enero". Y la información recién revelada contenida en este informe expone, entre muchas cosas, que en la audiencia televisada, el expresidente Trump, quien tenía 73 años en ese momento, no se lanzó para tratar de agarrar el volante del conductor, y mucho menos intentó asfixiar a su propio agente del servicio secreto. En cambio, aquí está lo que supuestamente sucedió según el hombre que realmente conducía el auto, cito: "El presidente Trump y Robert Engel, su principal agente del servicio secreto, ingresaron al sub alrededor de la 1:10 p.m. después de que el presidente Trump concluyera su discurso,
que fue pronunciado en el elipse. Le preguntó a Bob Engel si podríamos ir al Capitolio y por qué no podríamos ir al Capitolio, y estaba insistiendo en ir al Capitolio. Más tarde, el presidente estaba presionando bastante para ir. La respuesta del señor Engel fue básicamente decirle que no teníamos personal en el Capitolio, no teníamos un plan establecido, y que necesitábamos básicamente volver a la Casa Blanca y evaluar cuáles eran nuestras opciones, y esperar hasta que pudiéramos tener un plan antes de ir allí. El presidente Trump respondió diciendo que sentía que estaría bien porque no le preocupaban las personas en el Capitolio, describiéndolas como sus seguidores. El señor Engel tuvo consistentemente la misma respuesta, que no teníamos un plan establecido, no teníamos personal en el Capitolio y que necesitábamos volver a la Casa Blanca y reevaluar. Y así el conductor llevó al expresidente Trump, así como a su principal agente del servicio secreto, de regreso a la Casa Blanca, en lugar de ir allí, y cuando se le preguntó sobre el presidente lanzándose hacia el volante del auto, bueno, el conductor dijo que nunca ocurrió tal cosa. Cito: "No lo vi extenderse. Presidente Trump nunca agarró el volante. No lo vi lanzarse para intentar llegar al asiento delantero en absoluto". Además, un poco más abajo en la transcripción, muestra que el comité selecto del 6 de enero le hizo al conductor una pregunta específica sobre lo que dijo el presidente Trump, a lo que el conductor respondió, cito: "El presidente Trump no dijo nada como, soy el presidente, decidiré dónde puedo ir o a dónde voy". Y sin embargo, por alguna razón extraña, este testimonio del conductor no se incluyó en el informe final. En su lugar, el comité del 6 de enero decidió transmitir a todo el país y al mundo entero el relato de la señorita Cassidy Hutchinson sobre lo que ocurrió ese día a pesar de que ella no estuvo allí. Transmitieron su testimonio a todo el mundo, a pesar de que tenían la entrevista con el conductor que estaba literalmente en el auto y que refutó las afirmaciones. Además, y esta es la parte que hace que la historia quizás sea aún más impactante, es el hecho de que el relato de la señorita Cassidy Hutchinson sobre lo que ocurrió ese día en realidad fue de tercera mano. Supuestamente le contaron lo que sucedió a un agente del servicio secreto llamado Anthony Ornato, quien a su vez escuchó lo que sucedió de otro agente del servicio secreto. Sin embargo, en la transcripción del señor Ornato en una entrevista, aquí está lo que dijo al comité de la Cámara, cito: "Esto no es una historia que recuerde y no recuerdo que esa historia haya sucedido. La primera vez que la escuché fue cuando la señora Hutchinson testificó sobre ella durante una audiencia pública". Así que, para resumir, el comité del 6 de enero decide televisar el relato más escandaloso de lo que sucedió, a pesar de tener pruebas de primera y segunda mano de que probablemente era falso. De hecho, así es como el informe recién publicado de la Cámara, el que critica al comité selecto del 6 de enero y descubre todas estas transcripciones previamente no publicadas, describe toda la situación. A pesar de que el conductor del SUV del presidente testificó bajo juramento que la historia de Hutchinson era falsa, el comité selecto optó por validar y promover la versión de la historia de Hutchinson como un hecho. El comité selecto ocultó el testimonio completo del conductor y solo mencionó favorablemente su testimonio en su informe final. No publicó la transcripción completa. Francamente, son historias como estas las que creo que revelan la razón subyacente por la cual las personas confían menos en el gobierno. Porque si el comité selecto del 6 de enero simplemente diera a las personas un relato completo de lo que sucedió ese día en particular, sin tratar de sesgar y dar forma a la narrativa, entonces creo que las personas a través del espectro político lo aceptarían. Podrían usar el informe para averiguar los hechos, podrían usarlo para descubrir lo que sucedió, y luego podrían usarlo para formarse su propia opinión sobre lo que creen. Sin embargo, cuando tiene cosas como esta, una narrativa que se promueve mientras se suprimen pruebas contradictorias, francamente, todo lo demás en el informe hace que sea desafortunadamente increíble. Si desea profundizar en la historia, revise las notas en la descripción a continuación de este video, si es del tipo de persona que le gusta indagar más. Hasta la próxima, soy su presentador Roman de The Epoch Times. Manténgase informado y lo más importante, manténgase libre.